Miraflores se vive mejor. Y no dudo que se vive mejor, pero también que se paga mucho más. Eso es con lo que tienen que lidiar también muchos peruanos, y es la inseguridad. Y es que nos los han advertido muchísimo. La cantidad de gente que hay, la cantidad de tráfico, además de lo enorme que es la capital, que yo no tenía ni idea lo enorme que es Lima, es impresionante. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y sean bienvenidos a Lima, Perú. Este video está a punto de comenzar en un día bastante álgido, día de protestas. Estamos en el centro de Lima, donde miren, congestión a más no poder. Para llegar hasta aquí, miren, demoramos, yo no sé, casi una hora desde Miraflores, desde donde nos estamos hospedando. Pero aquí, miren, la cantidad de gente que hay, la cantidad de tráfico, además de lo enorme que es la capital, que yo no tenía ni idea lo enorme que es Lima, es impresionante. Justamente quería iniciar este video en la Plaza Bolívar de aquí, del centro de la ciudad, pero está cerrada porque hay protestas el día de hoy. Miren, tienen cerrado toda esta parte de aquí, no se puede acceder ahorita a la plaza. Es una plaza muy bonita por lo que logro ver desde aquí, todas las banderas. Está ahí la estatua ecuestre del Libertador, Simón Bolívar, y justo al frente el Palacio Legislativo del Perú. Ahí está la policía, pero nosotros, bueno, vamos a estar entonces recorriendo un poco del centro de la ciudad, donde la gente pues viene aquí a trabajar, a comprar y también, ¿por qué no?, viven acá. Y desde ya les puedo ir comentando una particularidad de la vida diaria aquí de las personas, y es convivir, amigos míos, con la cultura china. Sí, señor, hay una comunidad importante china aquí que vinieron para pues construir un tren en busca de mano de obra barata, y pues se trajeron a un poco de chinos. Y ahora, amigos míos, hasta en la gastronomía ustedes van a poder encontrarlos. Y están los restaurantes Chifa, que pues combina la comida peruana con la china, y aún no la pruebo, tengo que probarla, pero eso lo van a ver en otro video acerca de probando comida peruana aquí. No se lo pueden perder, esos próximos episodios los van a tener aquí en el canal, y si no se los quieren perder, pues tan solo tienen que suscribirse a este canal, activar las notificaciones, porque además es totalmente gratis. Miren amigos, aprovechando que estamos aquí en el Congreso, que son los encargados pues de definir cuánto van a ganar la gente prácticamente, ¿no? ¿Cuánto está un salario promedio aquí en Perú hoy en día? La canasta familiar debería ser de unos 5.000 soles. Ok, esa es la canasta familiar, 5.000 soles. Debería ser. Ok. En base a eso debe ser el sueldo. ¿Y la realidad cuál es? Un trabajador X y un abogado que ingrese a trabajar al Bicentenario Colegio de Abogados de Lima no gana menos entre 1.500 soles a 2.000 dólares según lo que le ponga el sueldo el secretario general del Colegio de Abogados de Lima. Es para tomar un ejemplo, ¿eh? Entre 1.500 y 2.000 puede ganar, por ejemplo, un abogado. Trabajando de manera administrativa en el Colegio de Abogados de Lima. Y por ejemplo, un empleado en un restaurante, en una tienda, más o menos ¿cuánto puede ganar? Está sobre menos de 1.000 soles, pero lo quieren aumentar a 1.000 soles a la fecha. Ok, está un poco por debajo de 1.000 soles. Correcto. Y lo quieren aumentar sobre los 1.000 soles. Están solicitando este Congreso de la República, bajo las leyes que ellos emanan, a 1.000 soles. Por solicitud de un proyecto de un congresista X. Amigos, aunque de momento vamos a poder ver la Plaza Bolívar desde este punto, pues les cuento un poco. Miren, la Plaza Bolívar también es conocida como la Plaza del Congreso o Plaza de la Inquisición, por ubicarse en ella tanto el edificio del Congreso de la República del Perú como el antiguo local del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que es el actual Museo de la Inquisición y el Congreso. Está en los barrios altos del centro histórico de Lima, capital del Perú. Y esa estatua, amigos míos, ese monumento que ustedes ven de Simón Bolívar, quien fue el líder de la independencia de 6 países americanos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. Aquí normalmente se hacen los aniversarios patrios de dichas naciones y se realizan homenajes en esta plaza. Pero sí, amigos, en este video vamos a estar analizando pues cómo viven los peruanos actualmente, cómo es la vida aquí, cuál es el costo de vida, cuánto se gana, cuánto se gasta
en alquiler, en comida, en todas esas cosas que necesitamos para, bueno, nuestro día a día. Además de ver cómo se desarrolla pues la vida aquí, cómo se lo pasan, cómo están las calles. Miren mi franela de Perú, muy bonita, que me la regaló un amigo suscriptor, me la dejó en el hotel y yo pues miren, me la estoy estrenando y qué mejor que para este video. Denis, si estás viendo este video, hermano, muchísimas gracias por el obsequio, me encantó. Bueno, no sé exactamente de qué se tratará dicha protesta que está ocurriendo justo frente a la Plaza Bolívar, y como aquí se ubica el Congreso, pues me imagino que el mensaje quieren que llegue bien claro. Están pues allí reunidos, está todo vallado para que no logren acceder obviamente a esta parte de aquí. No sé qué tan fuertes sean las protestas acá, pero se cuidan bastante por si acaso. Bueno amigos, si ustedes quieren estar seguros en cualquier parte del mundo donde se encuentren, sin importar el lugar, ustedes tienen que estar conectados a internet para saber por dónde no ir, por dónde ir, para pedir un taxi, para pedir comida, también les va a solucionar ese tema. Reservar un hotel de emergencia, para poder llegar a su hotel desde el aeropuerto. Para cualquier situación hoy en día necesitan estar conectados a internet. Y la mejor forma que he encontrado, ya habiendo recorrido más de 50 países alrededor del mundo, son las eSIM de Hola Fly. Es la mejor opción, están presentes en 170 países, de los cuales 70 tienen datos ilimitados, nunca mejor dicho. Es súper fácil de obtener, tan solo tienen que ir a la descripción de este video, van a encontrar un enlace, allí eligen su plan según el lugar a donde vayan a ir y listo, les llegará un correo electrónico con un código QR que tendrán que escanear si su teléfono es compatible y ya, lo agregan y listo. Se olvidan de las SIM card físicas, ya eso de estar sacando, metiendo o agarrando el zarcillito para meter allí y sacar la bandejita. No. Y lo mejor de todo es que van a tener internet en el momento en el que aterricen. Activan los datos, quitan el modo avión y listo, conectados para salir a conocer las calles de ese nuevo destino. Y ahora viene la mejor parte de todo, porque si usan mi código promocional Gabriel Herrera, y lo pueden usar a través del enlace que también les dejo, como ya les dije en la descripción del video, van a obtener un 5% de descuento. Así que no te pierdas esa promoción y viaja tranquilo y seguro estando conectado con Hola Fly. Miren, por allá veo que dice Sindicato de Docentes, Facultad de Ciencias, Huelga Nacional Indefinida, dice por allá, económicas, medidas económicas. Tuvimos suerte, amigos, que nos dejaran acceder a esta área porque fíjense que todo está vallado acá. La protesta está haciendo del otro lado de la calle y por lo menos tener una vista más de cerca de la Plaza Bolívar, que tenía mucha ilusión de verla porque está preciosísima. Miren qué imponente se ve allí con el Congreso detrás y entre muchas banderas de países hermanos. Yo quiero ver la de mi país y creo que está allá al final o de primera si lo vemos de izquierda a derecha. Por aquí vemos la de Brasil, vemos la de El Salvador, la de Panamá, la de Dominicana, la de Uruguay. Por cierto, estuvimos justamente en Uruguay, amigos míos. Esos videos los tienen ya en el canal, toda la serie. Amigos, pues llegando aquí al centro es bastante congestionado al punto de que chocaron la puerta. Bueno amigos, ahora vamos a caminar por las calles del centro donde ocurre la magia de este país. Bueno, esta seguro será conocida como la calle de las ópticas porque todos los puestos que estuvimos recorriendo por aquí justo al ladito del Congreso, todas eran ópticas. Imagino que si necesitas unos lentes vienes para esta calle. Y hay gente con Dremels afuera, no sé qué tipo de reparación le harán también a los lentes. Miren, por allá tenemos juguitos de naranja y de toronja, papa con huevo. Miren lo movido del centro. Hay un montón de puestos callejeros por todos lados. Gente everywhere. Miren, es que para nadie es un secreto que Perú se ha convertido en uno de los centros por excelencia para venir a disfrutar de este país, para venir a disfrutar de sus lugares, de su comida, de su gente. Se ha vuelto un lugar de moda en los últimos años realmente, y esto ocurre a lo largo de todo el territorio, desde la Amazonia, el desierto, las altas cumbres de los Andes. Y es que una de las cosas que enamora de Perú son sus altos contrastes. Y es que amigos, Perú es enorme y su capital ni se diga. Para recorrerla toda va a ser imposible en una sola visita.
Ahorita estamos por Plaza Italia, amigos míos. La plaza, pues, miren, no está muy concurrida que digamos. Le están haciendo como algunos trabajos. Toda la parte de la jardinería tiene como estas especies de mallas. Si les soy sincero, yo no sé si me estoy arriesgando del todo al caminar libremente por las calles del centro, porque ya muchas personas me han advertido que tenga mucho cuidado con los equipos, porque bueno, ando con mi cámara así abiertamente, pero es que no tengo otra manera de cómo grabar los videos. Ahora, ¿qué tan grande es este país? Pues miren, nada más y nada menos el tercer país más grande de Sudamérica, con 1.285.216 kilómetros cuadrados. Es enorme, y su capital Lima es algo masivo, o sea, para ir de un sitio a otro es increíblemente lejos y congestionado además. Miren, algunas cositas que nos podemos encontrar por aquí. Piñita picada y huevitos, miren eso. Y es que miren, comida es lo que además vamos a ver, pero por montones aquí en el centro. Esos son unos huevitos, como huevitos de codorniz. Me dicen que valen 2 soles, una bolsita así con algunos. Les echan sal y para adentro. Miren, es que justamente son 12:23 de la tarde, horas del mediodía, hora de almorzar, de comer frutos secos. Miren, aquí te venden 5 plátanos, seda, por 1 sol. Aquí a las bananas y a los cambures les dicen plátanos. Yo conozco como plátanos al que es verde. Manzanas verdes, mandarinas. Miren, todo el mundo está comiendo ahorita. Mientras que recorremos un poco de sus calles bulliciosas, les quiero contar de dónde se dice que proviene el nombre de este país, de Perú. Uy, miren eso. Ah, son de juguete. Pensé que eran de verdad. Una teoría dice que el origen del nombre del Perú proviene de una deformación del nombre de un cacique, del Virú, lugar ubicado entre las actuales Panamá y Colombia en la costa del Darién. Otra teoría indica que el nombre del Perú proviene de Pirú, que significa depósito de todas las cosas, nombre milenario que se le daba al territorio del Tahuantinsuyo. También se ha propuesto que Perú sería una deformación de Piura, nombre del río del norte del Perú. ¿Ustedes cuál creen que sea la teoría más acertada? Ustedes lo dejan allí en los comentarios. Miren, algo que me ha llamado poderosamente la atención es a varias personas con estos pollitos en la cabeza. No sé qué significarán estos de aquí. Los venden así y la gente se los pone aquí en la cabeza. No sé qué significado tienen. Wow, miren este choclo. Enorme, señores. Miren, uy, mango verde, qué rico. Pero mira, ¿eso por qué se utiliza ahorita? Una tendencia, creo. Es una tendencia que va, sí. Y la gente se lo pone aquí en la cabeza. Claro, ¿Qué precio tienen? 3.50. 3.50. Ok, gracias. Bueno, dice el señor que es una tendencia que está ahorita con el pollito. Te lo he visto a varias gente que se lo pone sobre todo en la cabeza. Yo no sé si se logra apreciar la marea de gente que hay allá al fondo. Miren eso. Una gran cantidad de gente por esta calle que no sé si sea 100% peatonal. Miren, esas chicas andan con su chicha, que tenemos que probarla, por cierto. Miren, Chifa, otro restaurante chino-peruano. Y por cierto, hablando de restaurantes chinos peruanos, tenemos aquí la puerta del barrio chino. A ver qué podemos conseguir por aquí. Miren, pasteles, empanadas, strudels, Napoleón. Por aquí tenemos Chifa Yongqing, comidita chifa. Fíjense que tenemos aquí toda la entrada con los leones. Miren, hasta le hicieron los detalles al león. No sé si saben a qué me refiero. ¡Uy! Miren qué cantidad de gente hay por todos lados. Bueno, desde ya les puedo decir que la vida en Lima, Perú es agitadísima. Miren, aquí hay un chico cambiando euros y dólares, ofreciendo servicios de cejas, puesticos de comida. Miren, la chicha morada, la famosa chicha morada. Miren, 3.90, 4.90, 5.90. Vacunas bivalente. ¿Qué será la vacuna bivalente? Yo creo que no tengo puesta esa. No me suena habérmela puesto. Miren, tenemos los diferentes animalitos. Allá vimos, creo que el toro. Este es el conejo. Construcciones típicas chinas. Fíjense que los puesticos tienen ese estilo chino. Esos tejados de caída a 2 aguas. O miren, un gran Frankenstein por allá al fondo. Y miren la comida que se logra conseguir en el barrio chino. Pato, gallina, cochino, yo creo que de todo un poco. Miren, guanábana. Bueno, yo había visto ventas de frutas en la calle, pero jamás... 3 soles un kilo de arándano. Jamás de arándanos. Miren cómo venden el arándano Tenemos ahí. arándano, 3 soles un kilo. 3 soles 1 kilo de arándano. Mazamorra morada. Arroz con leche. Arroz zambito. Miren eso allí.
Y el otro es El calabaza. calabaza. Y todo esto es como un dulce. Claro, son dulces. Son dulces, son postres. Wow, este se ve delicioso. Bueno, todos se ven deliciosos, la verdad. Todos se ven muy ricos. A lo largo de nuestro recorrido hemos encontrado muchos locales pequeñitos donde se sirve comida bien casera y están siempre repletos de gente. La comida debe ser buenísima. Uy, mire, huele. ¿Cómo huele esto, Dios mío? Esto es una de las cosas que nos vamos a encontrar Quiero comer. en Lima, en Perú, y es ceviche callejero. ¿Ustedes en qué país del mundo han visto ceviche en la calle? Aquí se dan el lujo de vender inclusive ese gran platillo porque universalmente es conocido Perú en la calle. Una locura. Huele riquísimo, no tienen para mí. Angie lamentablemente ha tenido que conseguir versiones vegetarianas, pero ha encontrado muy buenas versiones vegetarianas. Solo que no en todos lados. Lo hacen de champiñón y hacen pues la preparación del ceviche en vez de pescado, champiñón. Es una buena opción. Miren amigos, aquí conseguimos un puesto callejero que vende ceviche. Esto es un lujo. O sea, esto no se consigue en las calles de ningún otro país. Solo aquí en Perú. Miren esto, qué increíble está este puesto. Vamos a ver, haznos un pequeño recorrido de tu puesto acá. ¿Qué ingredientes tienes aquí principales para preparar ese rico ceviche? Yo tengo el pota, el ceviche sale rico, tú lo sancochas, sale este, es un plato delicioso. ¿Y qué más tienes por aquí? Chicharrón de pota, el chicharrón de pota que le acompaña con el chifle, la canchita, el choclo, su camotito y su yuyo. ¿Y cuánto cuesta un platillo aquí de estos? Acá lo vendemos desde 6 soles, 8 soles y 10 soles, Ok, todo depende del tamaño, del tamaño del plato. pero los ingredientes son exactamente los mismos. Sí, lo mismo, papi, todo entra lo mismo. Mira cómo lo tapa allí para pues proteger su puestico. Claro, todo con guantecitos. ¡Wow! Está increíble tu puesto. Me encanta. Muchas gracias. Miren, es inevitable mostrarles a ustedes en lo que gira la cultura de este país, en su gastronomía. Para nadie es un secreto que, por no decir la mejor, porque podemos entrar en debate, está de las mejores posicionadas la comida peruana, de las mejores del mundo. Y la verdad es que no quiero decir la mejor para no herir sentimientos, porque claro, también esto depende de cada paladar, de cada gusto, pero sin duda alguna, amigos, creo que podemos coincidir en eso. Todo aquel que haya probado comida en algún momento peruana, sea en Perú o en cualquier otra parte del mundo, podrá decir que es deliciosa. Hey, miren qué ingenioso aquí cómo te venden pues los filtros, me parece como las boquillas, ¿qué tal? Y sacan agua de magia. Miren, chicharrón de pota. Miren, los periquitos están por todos lados. Miren, aquellos policías parecen antimotín. Así es que son policías antimotín. ¿Por qué? Por las protestas, ¿será? Miren, periódico. Ilumínate Perú. Ay, es que hoy es el partido de Perú-Argentina, o mañana, creo que es mañana me parece. Cuando están viendo este video, obviamente ya habrá pasado un buen rato. Pero amigos, está bien reciente. Apenas han pasado unas cuantas semanas. Ustedes a veces me comentan que pues en Instagram voy por un lado y en YouTube voy por otro. Pero es que los videos en YouTube tienen cierto retraso por el tema de edición y por secuencia de países que hemos visitado. Tienen que siempre estar pendientes de lo que publico en mi cuenta de Instagram para que vayan sabiendo dónde estoy en el momento. Allí me pueden seguir como Gabriel Herrera _ y verifiquen que estén suscritos a este canal de YouTube, amigos míos, porque a veces les aparecen los videos pero no están suscritos. Tienen que verificar en el botoncito de suscribirse aquí abajo, darle clic, activar las notificaciones y listo. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis y es un apoyo invaluable para continuar haciendo esto que tanto me gusta y ustedes tanto disfrutan. Miren los anticuchos. ¿Esos son de qué? De corazón. De corazón. De corazón de res. Miren qué técnica para avivar el carbón. Miren, no lo he podido captar en cámara, pero me he dado cuenta del ingenio de los peruanos. ¿Cómo? En las patinetas estas eléctricas, en los monopatines estos eléctricos, en los patinetes, he visto dos adaptaciones increíbles. Una, les ponen como unas especies de cestas metálicas en donde uno agarra el palo que sube, donde uno se agarra del volante, con unas abrazaderas, dos cestas para llevar cosas. Súper práctico. Y ahora acabo de ver a un señor que tenía como unas especies de adaptaciones en donde uno pone los pies para en vez de ir así y alargaba como esa parte y así podía llevar también cosas allí de gran tamaño. Bueno, miren, pasó algo extraño. Tuve que borrar el clip y todo. Grabé a unas camioneticas por puestos de estas amarillas tipo van que se paran por estos lados porque les iba a decir, mira, aquí están llamando pasajeros para, bueno, esto es un medio de transporte y tal, no sé qué, se paran aquí, recogen a pasajeros y tal. Y les iba a hablar acerca de los precios del coste del transporte. Ya caminé unos ciertos pasos y me caen dos hombres así corriendo.
¿para qué tú grabaste? ¿Para qué tú grabaste? Y yo, no, nada, o sea, estaba mencionando que estaban las camionetas paradas aquí en la calle tomando pasajeros, más nada. Iba a hablar acerca de los precios. No, borra eso. No sé por qué les pareció algo tan loco que yo grabara eso, no sé si hay una especie de, no sé, de algo ahí con respecto al tema del transporte, a lo mejor la competencia o no sé, pero me pareció súper raro, fueron súper agresivos, así como que abordándome, y yo estoy haciendo un video turístico. Bueno, pasado ese episodio, les cuento dónde andamos. Andamos por la avenida Miguel Grau, vamos a caminar hacia el parque de exposiciones, me parece, y el circuito mágico. Uy, miren esta forma de sacarle el jugo a la caña, bien manual allí. Angie, ¿qué te estás comiendo? Un mango verde. Angie no puede ver un mango verde porque le entra. 3 soles esta bolsita de mango verde. Pero ahora sí les cuento el tema del transporte, ahora que puedo. Aquí la mayoría de la gente, si se quiere ahorrar dinero, pues va a ir en bus. Los buses son los medios de transporte quizás más baratos que puedan encontrar. A lo mejor no serán los más cómodos, pero sí van a ahorrar dinero. Y es que cuestan 14 centavos de dólar, o sea, medio sol, para tramos cortos. Si ya son tramos más largos, les pueden salir hasta en 2 soles. ¿O simplemente precaución? Se ve por Bancay, pero la plaza de armas, la plaza de gobierno, esa parte es normal porque están los juzgados y hay ternos, policía, pero esta parte de acá Aquí me pueden arrancar la se arrancha y nadie se mete. O sea, es mejor coger un taxi y ir al otro punto, ¿verdad? Y en el parque que está aquí al fondo, es más seguro El parque como tal, el circuito de... Ajá. Allá sí puedes andar tranquilo, por acá no, Ok, gracias. Y bueno, lamentablemente eso es con lo que tienen que lidiar también muchos peruanos en su día a día, y es la inseguridad. Y es que nos los han advertido muchísimo cuando sobre todo nos han visto en esta parte de la ciudad con las cámaras, más alejado como de las partes turísticas, porque sí es verdad, y aclaro, que en las partes turísticas es totalmente seguro. En los sitios más turísticos es 100% seguro, hay mucha presencia policial, no te va a pasar absolutamente nada. Pero a las afueras, ya en estos sitios donde más viene el común, el ciudadano de a pie, pues ya es un poco más peligroso por el tema de que puede llegar cualquier momento alguien y arrancarme y salir corriendo y nadie va a ayudar, nadie se va a meter. Así que bueno, es un riesgo que como mi trabajo me lo requiere, tengo que correr. Yo te puedo conversar y tú te desconcentras la cámara y ya. Y te la sacan. Claro, Ok. tú puedes conversar, pero siempre estar bien cuidado, nada más. Caminar por esta zona hacia allá, hacia el circuito mágico, me parece que Claro, el parque de las aguas. ¿es seguro? Sí, Caminar por esta parte aquí. Este lado sí. Ok, para allá no, de allá vengo, ya pasamos. Sí, todo lo que es barrio chino, guano, comunidad, eso es peligroso. Ok. Sí. Gracias. Bueno, otra pequeña advertencia más de la gente de policía de tránsito, pero nos dice que por esta zona podemos estar un poco más tranquilos, que de la zona donde venimos es que es peligroso. Pero bueno, ya pasamos lo peor, me parece. Qué masiva es la cantidad de vehículos que pasan aquí. Miren la cantidad de carriles que tiene esta parte de acá. Ahorita vamos a ir caminando hacia allá y nos vamos a dirigir hacia el circuito mágico del agua. Vamos a estar por esa zona ahorita. Miren qué masivo se ve esta parte aquí. Es impresionante lo grande que es. Aprovechando que tenemos una gasolinera justo enfrente, les comento el precio en caso de que se quieran mover con vehículo. La más barata, la regular, está en 17.89 soles. Eso quiere decir, porque esto es en galones, ¿ok? Aquí usan la medida, la unidad de medida del galón. Son casi 4 litros un galón. Entonces, más o menos estaría saliendo al cambio en dólares en $1.10, $1.20 aproximadamente el litro de gasolina. Bueno, aprovechando que estamos en este lugar tan amplio de la ciudad, hacia allá se encuentra el centro histórico, la Plaza Mayor, todos estos lugares emblemáticos turísticamente hablando. Pero necesitamos saber cuánto gana la gente aquí, cuánto gana la gente de a pie. ¿Cuánto es el salario mínimo aquí hoy en día en Perú? El salario hoy, actualmente, para cuando estamos grabando este video a finales del año 2023, es de 1.025 soles. Eso quiere decir que al cambio es $265 aproximadamente. Ahora, ¿eso es lo que gana la mayoría? Pues eso va a depender del trabajo que desempeñes. Por ejemplo, hemos tenido el testimonio de una persona que trabaja como mesera y dice que saca más inclusive de propina que del propio salario. Puede llegar a ganar
poco más de 2.000 soles, es decir, el doble o un poco más del salario mínimo que por ley le tocan a los empleados. Eso sí, dicen que están pues luchando para que esto se incremente, porque la verdad es que los costos de vida han aumentado mucho en cuanto a comida, alquileres, y de eso también ya vamos a hablar. Y bueno, algo que yo he notado, y creo que se ha notado también en los videos, y es algo evidente, que el cielo de Lima es bastante gris. Me comentan que al parecer hay dos épocas del año, cuando está así de gris siempre, y al parecer dura unos 6 meses, y en los otros 6 meses pues ya tienen días más soleados. A nosotros nos tocaron los días grises, pero no por eso la gente es gris, para nada. Ustedes ven que el movimiento en las calles, por lo que hemos visto, es ajetreado, son felices, son amenos, han sido muy cordiales con nosotros. Cada que preguntamos, miren, no tienen ningún problema en decirte las cosas, en ayudarte, en las informaciones que solicitamos. Y aunque podríamos decir que la mayoría no está orgulloso de sus cielos grises, de sus aguas grises, de la ciudad gris, sí que están orgullosos de muchas otras cosas más. Claro que tienen que estar orgullosos, como por ejemplo, de lo que ya hemos hablado, de su gastronomía, de lugares increíbles que tienen, tanto arqueológicos, históricos, una infinidad de cosas que tienen que ya les voy a estar contando. Por ejemplo, aquí están las líneas de Nazca, que son una de las curiosidades de este país, y se trata de un conjunto de figuras trazadas en el desierto del sur del Perú y que ocupan 1500 metros de largo, por lo que para verlas con claridad se requiere volar sobre ellas. Y adicional a esto, existen más de 100.000 sitios arqueológicos aquí en el Perú. 12 de ellos son considerados por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Algunos de ellos son Chanchan, Sacsayhuamán, Huelap y la Huaca de la Luna. Y tendrán muchos cielos grises, pero también tienen mucho oro y zinc. Y es que las minas peruanas son de las más importantes a nivel mundial. Por cierto, a propósito de este tema acerca del oro, se van a quedar impresionados. 150 toneladas al año de oro son las que produce Perú. Y esto lo que ha hecho es que se posicione durante muchos años en la posición número 6 entre los mayores productores de oro del mundo, y solo superados por China, Australia, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Hola, vamos al circuito mágico de las aguas. ¿Para hacer reportaje? Grabamos videos para YouTube de turismo. Turismo. ¿Quiénes son? Nosotros dos. Gracias. Bueno, ha sido bastante raro ver cómo tienen partes de la ciudad cerradas. Me imagino que es por todo el tema de las protestas. No están dejando quizás llegar a todos los sitios para protegerlos, para cuidarlos o para, bueno, tener precauciones. Justo ahorita estamos caminando en dirección al estadio de fútbol y vamos al circuito mágico de las aguas. ¿Cuándo es el juego? Mañana, ¿no? Hoy. Ah, es hoy el juego. Es hoy el juego. Miren, buen momento de usar la camiseta. Yo no sé a quién irle porque vengo reciente de Argentina y me han tratado de maravilla, pero también me han tratado de maravilla aquí en Perú. Miren, ya yo no sé para dónde dividir mi corazón. Entonces, tomando en cuenta que el partido de fútbol es hoy, probablemente sea por eso que están controlando la entrada hacia acá, porque fíjense que ya aquí hay muchos fanáticos esperando seguramente el inicio del partido, esperando a su selección. Miren el estadio, wow, qué monumental, miren eso. Ahora a mí me llama la atención qué están haciendo acá. Ah, es que miren, están transmitiendo por allí en vivo algo. Bueno, miren, la gente está haciendo la fila desde temprano para comprar los boletos y poder entrar, aunque he visto que están supuestamente como revendiéndolos. Bueno, está bastante movido el ambiente por aquí. Por ahí está la policía, miren, hay cuánta cantidad de seguridad, hinchas, hay cámaras de televisión por allí. ¿Será Cristal la cerveza preferida de los peruanos? Déjalo en los comentarios, no lo sé. La publicidad está ahí en el estadio. Ahora, si hablamos de salario promedio, este se puede ubicar en unos 1.500 soles aproximadamente, según recientes encuestas. Eso serían unos $400 más o menos. Ya les dije, salario mínimo, un salario promedio y más o menos cuánto puede ganar una mesera, que es un trabajo bastante común, sobre todo para personas que emigran a diferentes países, o un trabajo que yo creo que todo mundo o la mayoría de las personas pasan por él en algún momento de su vida. Es un trabajo quizás rápido, se gana dinero, se gana propina, así que es bueno saberlo. Ahora, ¿para qué alcanza tanto ese dinero? Vamos a analizarlo desde el punto de vista de los gastos básicos: alquiler, servicios, transporte y comida. Para decirles los precios que van a pagar por vivienda de arriendo, de alquiler, tenemos que aclarar un asunto. Lima se divide en conos y lo que es en el cono norte es lo más barato. Quizás no son los mejores barrios,
pero es donde usualmente vive la gran mayoría de las personas, ya que no pueden pagar los altos precios de distritos como Miraflores, como Barranco, que son de los más costosos del país. Ahora, ¿cuánto puede costar una habitación y un apartamento pequeño en el Cono Norte? Pues es así. Un apartamento pequeño te puede salir sobre los 900 soles en adelante. Una habitación puede oscilar entre los 400 y 500 soles. Esto quiere decir que si ganas un salario mínimo de 1025, prácticamente se te va a ir, si quieres alquilar un apartamento pequeño en el Cono Norte. Para la habitación se te va a ir la mitad de tu salario. En cuanto a los servicios básicos, agua, luz, eso te van a salir alrededor de unos 200 a 300 soles. Es decir, de entre 50 a 70, 80 dólares. Obviamente que esto depende de cada familia, de cada persona, de lo que tengan en sus hogares, de qué tanto consumen electricidad o qué tanto la ahorren, pero más o menos un promedio es ese valor. Bueno, y justo detrás del estadio o de frente, dependiendo desde el punto de vista que lo vean, está el Parque de la Reserva. Y aquí está el Circuito Mágico del Agua, que al parecer abre a las 3 de la tarde, todavía faltan 35 minutos. No sé si vamos a estar aquí lo suficiente como para poder entrar, aunque queremos. Entre tanto, pues miren, ya aquí tienen toda la fiesta montada para la bicolor. Aquí pues le dicen la bicolor, para nosotros en Venezuela es el tricolor nacional. Aquí tienen pues el uniforme, miren, así luce la camiseta de la Federación Peruana de Fútbol. Miren qué bonito. Y miren, tienen una fiesta armada aquí. Por aquí supongo que va a entrar el equipo o van a entrar los fanáticos para ingresar al estadio. Ah, es que miren, a esta parte de aquí hay un montón de lugares para comer. Para los que vienen al estadio, vienen un poco antes y pues comen aquí cualquier cantidad de cosas. Miren, ¿quién no se comería un pollo a la brasa antes de un partido o después de él? Pero miren, hay un montón de puestos de comida aquí en toda esta parte. Justo el estadio lo tenemos aquí a mano izquierda. Y vean esto, qué cantidad de lugares para comer. Que por cierto, hablando de comida, ustedes sabían que la papa es un tubérculo de origen peruano. Hay más de 3000 variedades diferentes aquí. ¿Qué sería de la gastronomía española si no hubiesen venido acá a América? ¿O la portuguesa? Las papas fritas estas de holandesas. ¿Verdad? Toda la gastronomía mundial gira en torno a una papa. Y sobre todo la de comida rápida. Sobre todo de comida rápida. Bueno amigos, ya les expliqué que yo les voy a hacer un video exclusivo sobre la comida peruana, porque eso merece un video entero. Justamente yo voy a comer el día de hoy y no va a ser en cualquier lugar, va a ser, miren, en Al Toque Pez. ¿Alguien sabe por qué vine a este sitio? Vayan comentándolo allí, ya después se lo ven en otro video, pero vamos a continuar con el recorrido. Ustedes lo van a ver así. Bueno, ya con energías y después de haber comido, vamos a tomar un bus para dirigirnos hacia nuestra siguiente parada. Vamos a acercarnos ya más al área de Miraflores. Así le hizo las ambulancias tipo bomberos aquí, porque es como roja como los bomberos. Bueno, vamos a esperar acá en la parada el bus. Bueno amigos, experiencia del transporte público. Miren, me dieron este tiquecito que dice 1.50 y este es el de Angie, serían 3 en total para los dos. Bueno, nuestra parada, gracias. Al frente, ¿qué? Gracias. Experiencia de autobús completada. Fue una buena experiencia, no estaba tan repleto de gente, la verdad. Seguramente por el bus que tomamos. También habrán algunas unidades que siempre, dependiendo del destino, estarán repletas. Ahora, sí vi que las paradas no están muy demarcadas. La gente como que le va diciendo al chico que te va cobrando por dónde se queda, no, por no sé dónde, la dejo en la avenida, sí, ok, y se bajan. No están como todas bien definidas, por lo menos no en esa unidad que me monté, pero entre el desorden hay un orden. Ahora, el tema del cobro fue lo que no me quedó muy claro, porque me devolvieron 5 monedas de un sol y una que dice, o sea, en la monedita dice 2. Entonces cada billetito decía 1.50. Entonces no sé si esa de 2 vale por 2 soles. Pero no creo, no sé.
Ya se las vamos a mostrar. Ah, miren, sí, como que estoy viendo que esta moneda vale 2 soles. Lo que pasa es que como la vi más chiquita, dije, bueno, serán 20 centavos de sol, ¿será? Pero no, son 2 soles, entonces sí. Pero me extraña que la de 1 sol sea más grande que la de 2 soles. En fin, ese trayecto me costó unos 39 centavos de dólar, me parecen. Fueron 1 sol y medio. Un poquito más caro de lo que les había mencionado, de 14 centavos de dólar. Lo que pasa es que también depende de la distancia. Entonces quizás una distancia un poquito más corta hubiesen sido 1 sol. Epa, por cierto, ¿sabían ustedes que Lima es la única capital sudamericana frente al mar? Yo no sabía eso, un dato bastante interesante. Bueno amigos, y ya alejados un poco del bullicio, del ajetreo del centro histórico de la ciudad, estamos ahora en la zona de Miraflores, donde bueno, está más tranquila la cosa, se ve todo más organizado, más moderno quizás. Aquí ya bueno, los precios de los alquileres son muchísimo más costosos de lo que les estaba mencionando. Pues esto es uno de los sitios entre los más caros para vivir de Lima, pero quizás entre los más seguros. Hay muchos lugares modernos, bares, restaurantes. Por cierto, una curiosidad, que aquí a los estacionamientos les ponen playa de estacionamiento. Miren eso, playa. Cualquiera cae que ahí hay una playa, pero no, es un estacionamiento. Bueno, aquí no es que respeten mucho el paso peatonal, estaba en verde y ese carro se metió allí a los golpes. Siempre manteniendo la limpieza, fíjense que este lugar está impecable, el piso está muy pulcro, y aunque vimos en el centro de la ciudad bastante ajetreado, congestionado, entre toda esa cantidad de cosas que habían, sí que había limpieza. Entre el desorden había orden. Y aquí podemos conseguir pues ventas de maquillaje, de cuidado personal, barberías, cafés. Son zonas muy bonitas. Miren esa barbería allí para nosotros los chicos. Me encanta cómo se ve la zona. Se está expandiendo también porque muchas construcciones nuevas también se ven por allí. Y mientras que paseamos por aquí, miren, les doy unos datos. Miren, Perú es uno de los principales productores de algodón. La fibra peruana más apreciada es el algodón Pima, que es de gran calidad y resistencia y de hebra larga y fina. Por cierto, mi marca de ropa, que por si no lo sabían, tengo una marca de ropa, tengo un video donde mostré las franelas que tengo, que ya hay disponibles para damas, por cierto, también. Es elaborada con 100% tela peruana Pima. Otro dato que debo destacar de Perú, por si no lo sabían, el río Amazonas comienza en Perú. ¿Lo sabían? De verdad, qué diferencias y contrastes podemos ver en lo que es el centro que estuvimos temprano y esta zona, porque la diferencia más notable es que no hay tanto vendedor ambulante, son más escasos, y muchas tiendas, eso sí, pero vendedores ambulantes en las aceras y así, pues no se ven tantos, no se ven muchos. Miren la cantidad de personas que usan la ciclovía. Miren, por ejemplo, en esta parada de semáforo, fíjense la gran cantidad de personas, lo usan bastante. Epa, y otra curiosidad, ¿sabían ustedes que 3/4 de la población mundial de llamas vive aquí en Perú? Poco de llamas. Están auspiciando la selección, ¿ya habrá empezado el juego? No lo sé, puede ser que esté cerca, puede ser que vayan al juego. Ay, miren qué perrito tan chiquito. Miren, entre tanto, hemos llegado al Parque Kennedy y vamos a dar un pequeño recorrido por esta zona a ver qué cosas interesantes conseguimos por aquí. Epa, mira, Venezuela le va ganando a Chile y ya le empató a Brasil. Ah, bueno. Bueno, vamos a acceder por la entrada principal del Parque Kennedy. Miraflores se vive mejor. Y no dudo que se vive mejor, pero también que se paga mucho más. Aquí pues el costo de vida es un poco más elevado de lo que quizás puedes conseguir en otros distritos. Pero sí es lo que les decía. O sea, aquí en Lima la situación cambia mucho dependiendo de los distritos. Por ejemplo, la comida. Vamos a hablar acerca de los costos de comida. Aquí puede variar muchísimo. Y es que pueden encontrar comida extremadamente barata, al igual que comida extremadamente cara dependiendo del lugar en el que se encuentren de Lima. Y esto se debe a la estratificación socioeconómica entre distritos. Por ejemplo, un almuerzo te puede costar 5 soles, un desayuno te puede costar entre 2 o 3 soles y una cena 6 soles. Pero si de la compra mensual hablamos, esto ya depende de cada familia. Pero imagínense que ustedes que una persona puede gastar en promedio por encima de los 1000 soles mensuales en un mercado. Obviamente que vuelvo y repito, esto depende de cada persona. Quizás 1000 soles para algunas familias sea mucho dinero y gastarán mucho menos, o quizás será muy poco y gastan muy por encima de ese media. Pero si ponemos de ejemplo eso de 1000 soles, fíjense que el salario mínimo está en 1000 soles. Entonces la situación está bastante compleja hoy en día en Perú. La gente pues se queja un poco de los precios que han subido, tanto de alquileres como de comida, en general todo, y los sueldos no están llegando a alcanzar. Pero
Pero bueno, yo creo que esto es un tema a nivel mundial. En todos los países que hemos visitado en los últimos meses, pues ocurre exactamente lo mismo, independientemente de si se encuentra aquí en América o en Europa. Cada quien tiene sus problemas a sus niveles. Y es que quizás los problemas de aquí no serán los mismos que en Europa, económicamente hablando, pero sin duda alguna, pues la gente no está conforme en ninguna parte del mundo, o casi en todas partes. Aunque sin importar esos pequeños problemas de la vida, pues la gente viene aquí a relajarse a las casi 5:30 de la tarde. Las tardes son para descansar después de un día ajetreado en el trabajo, ya sea porque, bueno, trabajen de oficina o trabajen en alguna tienda, o sin importar donde sea, la gente pues viene a pasar un rato con sus hijos en parques como este, que están habilitados para tal propósito, donde están pues seguros, bien aquí protegidos con estas rejas para que no se vayan a escapar estos niños, y pues divertirse un rato, pasear un rato por este parque. Miren, la gente viene con sus perritos por allá. Dependiendo del lugar donde te encuentres, pues va a ser más o menos seguro. Estos lugares, por ejemplo, son bastante seguros, hay bastante seguridad, no hay ningún problema que anden por esta zona, que por cierto vamos a encontrar muchas cosas que probar, que comer. Y miren, también tenemos un poco de venta de artesanía, y vamos a encontrar muchos gatos, por cierto, en Parque Kennedy y en el 7 de junio, pues vamos a encontrar muchos gatitos. Miren, manualidades, algún souvenir, alguna pieza de bisutería o algún cuadro por acá. Miren qué bonito, alguna decoración para el hogar, cosas talladas de madera. Miren los gatitos, miren los gatitos. Y todos estos pues son personas que vienen aquí al final de la tarde, se ponen a vender sus cosas para sacar un dinerito extra. Y fíjense que los gatos son muy importantes, a tal punto de que, miren, les colocan aquí envases con agua, y seguramente aquel será de comida, pero ya se lo habrán comido todo. Pero está muy bien cuidado este lugar, está impecable. Miren las áreas verdes como están de bonitas. Wow, está impresionante. Miren qué bonitos los gatitos, como hacen vida por el parque. Allá hay uno, allá están ya acariciando un gato. No puede ver un animalito porque se le abalanza. Hola, señor gato. Qué mala vida llevan esos gatos. Bueno, del Parque Kennedy pasamos al Parque 7 de junio, que es este justo que está al ladito. Y entre parque y parque tenemos este precioso lugar. Esta es la parroquia Virgen la Milagrosa. Muy bonito edificio, está espectacular. Bueno, por lo que logro escuchar, están en misa justamente en este momento. Vamos a ver si nos podemos asomar un poquito aquí a la iglesia. Miren qué linda. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué bella está! Y sé que me van a decir que tengo que recorrer más Miraflores, toda la zona del Malecón. Y sí, lo vamos a hacer, pero en un próximo video, porque les voy a estar mostrando esas partes más lujosas y de mayor valor aquí en Lima. Vamos a estar haciendo ese video próximamente en mi canal, por eso les digo que no se pueden perder los siguientes episodios. Y la única manera es suscribiéndose al canal. Revisen allí en el botoncito. Fíjense lo que dice ese letrero: zona autorizada para alimentación de gatitos. Denuncia cualquier acto de maltrato animal y o abandono al siguiente teléfono. Bueno, excelente lugar para venir a limpiarse los zapatos. Unos banquitos perfectamente allí puestos. Y miren, ahí están los chicos, que además tienen los uniformes del distrito. Dice Miraflores se vive mejor. O sea, están autorizados para estar aquí con sus uniformes bien pulcros. Y ya habiendo conocido un poco de este parque, pues vamos a ir a nuestro hotel, porque allí dejamos las maletas. Nosotros nos estábamos quedando en el Dazzler de Miraflores, pero ahora nos vamos a ir al Dazzler de San Isidro para poder movernos por esa zona también, porque me gusta hospedarme en diferentes lugares para conocer un poco del ambiente alrededor, no quedarnos en una sola zona. Así que bueno, los hoteles Dazzler tienen siempre varias ubicaciones en las capitales y por eso me gusta hospedarme con ellos. Así que vamos para allá, recogemos las maletas y hacemos el check-in en el otro. Bueno, ya hay más movimiento en las calles. Miren, estos puesticos son muy comunes de ver en la calle, donde te ofrecen cualquier cantidad de cosas. Miren, esto está relleno de dulce de leche, tortitas. Miren, ven, aquí hay otro. Miren, un escarabajo, un bocho. Bueno, y aquí podemos encontrar más franquicias internacionales. Tienen la franquicia de alfajores Habana, los ricos Habana argentinos. Tenemos una franquicia también de Boss, de los parlantes. Bueno, llegamos a nuestro hotel. Buenas, hola. ¿Qué tal? Un amigo suscriptor, por cierto. Muchas gracias, ¿cómo estás? Por favor, todo bien. Permiso. Y hemos llegado al Dazzler de San Isidro. Oh, qué lindo. Hola, buenas noches.
Amigos, y hemos llegado a nuestra habitación después de ese largo día. Vamos a ver qué nos espera por acá. Miren qué belleza. Miren qué belleza de habitación. Este es el Dazzler de San Isidro. Ya estuvimos en el Dazzler de Miraflores. Y miren qué elegancia. Está perfecto, está bellísimo. Miren, yo no sé quién decora aquí las habitaciones, pero siempre los sillones destacan. Miren ese. Ahora estoy entre este y el de Dazzler de Miraflores. Vayan a ver el de Miraflores a ver qué opinan ustedes, si les prefieren este o el otro. Ya a mí se me hizo difícil decidir. Miren, tenemos aquí una gran cama, enorme cama. Angie ya está acomodando ahí en el closet las cositas. Aquí tenemos seguramente una neverita. Sí, señor. Y por acá tenemos el baño. ¡Wow! ¡Qué baño tan elegante! Miren, me gusta así la luz tenue, así súper romántico. Pero bueno, vamos a prenderla toda para que ustedes vean mejor. Tenemos aquí la tina, tenemos todo lo que necesitamos, bastante espacioso. Por aquí tenemos el trono, secador importante para mantener este copete que ya está creciendo demasiado. Amigos, vaya sorpresa. Miren, estamos llegando a nuestro hotel y miren, nos dejaron un regalito y una tarjetita. Miren, nuestro suscriptor Denis Noé Icochea Florian, que es además abogado. Miren, nos dejó su tarjetita y nos dejó un mensaje tan bonito aquí. De verdad, Denis, muchísimas gracias por todo este cariño, por tomarte el tiempo de venir hasta aquí, dejarnos este pequeño presente, de escribir esta nota. La verdad es que con el corazón lo recibimos. Miren, allí ya está usando su sombrerito. Se llama Chullos. Chullos. Y dice que para cuando estemos en Cusco, pues nos protejamos del frío. Miren qué hermoso está. ¿Cómo él sabe que vamos a Cusco? O sea, claro, se lo debe suponer. Miren, este está preciosísimo. Lo voy a estar usando por allá en Cusco. Muchísimas gracias, Denis. Además, miren, nos regaló una gorra con el escudo de Perú. Bellísima. Mi color favorito negro. Miren, dice aquí atrás Perú. La voy a estar utilizando. Y unas franelas. Miren qué lindas. Qué bella está. Qué bello está el obsequio. Denis, de verdad, qué belleza. No, de verdad, muchísimas gracias. Miren, me voy a probar mi gorrito. No sé si esto es lo de adelante o lo de atrás. ¡Qué lindo te ves! A ver. ¡Hey! ¡Qué bien! Me encanta. Nos va a proteger del frío. ¿Qué tal? Bien. Qué guapo. Me gusta, aquí más adelante, que no nos vemos. Me gusta. Miren, de verdad, bellísima la habitación. Pero yo voy a estrenar el sillón. Y pues, ¿qué les puedo decir? El día maravilloso, espectacular, la pasamos increíble. Recorrimos un montón, ya no sé cuántos pasos dimos hoy. Seguramente fueron miles de pasos los que dimos. Conocimos muchos sectores de la capital, sectores populares, un poquito más high. Y la verdad es que nos vamos con una idea bastante clara de cómo se desarrolla la vida en la capital, cuáles son los costos de vida, sobre todo el movimiento que hay en las calles. Nos encontramos con muchos de ustedes en el recorrido, vimos un poco de la comida y aunque en este video no van a ver mi impresión y qué me pareció la comida peruana, sí que lo van a ver en un próximo video, así que no se lo pueden perder. Pero sin duda alguna, amigos míos, me encantó hoy, miren, sumergirme a las calles de Perú. La verdad es que me encantó y la pasé genial. Y aprendimos un montón de cosas, Aprendimos un montón de cosas juntos que yo no tenía idea y aquí pues estamos para eso, para aprender. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. No se olviden de seguirme por mi cuenta de Instagram, que ahí les estoy compartiendo en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Por ahí me pueden seguir como Gabriel Herrera _. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.